Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de El Rincón del Tenis de Mesa. El día de hoy para hablar de un evento que sencillamente ha sido espectacular. Hugo Calderano se ha consagrado campeón de la Copa del Mundo en China y para eso y mucho más estaremos hablando con nuestro invitado siempre, Cristian. ¿Cómo estás? Todo bien, Emilio. Un gusto estar aquí nuevamente en este espacio para conversar de tenis de mesa. Cristian, partiendo, te quisiera hacer una pregunta. A ese Cristian Carrasco, que tenía 5 años, que recién estaba comenzando a jugar tenis de mesa, ¿se le habrá pasado por la cabeza alguna vez que un jugador americano sea campeón de una Copa del Mundo o de cualquier Grand Slam? No, o sea, no pasa por nuestra cabeza. O sea, imagínate lo que acaba de lograr hoy día. Por supuesto que eso es lo lindo que provoca este triunfo de Hugo. Es increíble. O sea, como que un latinoamericano, que un sudamericano, o sea, haya tocado esa cima, es una locura. Bueno, para contextualizar un poco, en esta Copa del Mundo, que es un evento que se realiza cada año, juegan los campeones continentales de tenis de mesa, es decir, se reúnen a los mejores del mundo solamente. Es un grupo selecto de jugadores que participan y en la final Hugo Calderano le gana a Lin Chidong por 4-1 en un partido en el cual, para mi gusto, fue ampliamente superior Hugo, a pesar de que el primer set comenzó un poco dubitativo, pero desde el segundo ya comenzó a mostrar su gran nivel y que yo diría que el partido más importante que tuvo en el campeonato fue en semifinales cuando juega a Wang Chuqin y lo gana 4-3 en un partido muy, pero muy peleado, pero yo creo que ahí ya se cimenta esa posibilidad clara de ser campeón de la Copa del Mundo. Sí, efectivamente, sin duda el partido en términos de marcador más duro fue sin duda el de la semifinal contra Huanchuquín. Le remonta un 3-1 que en algún momento, en ese momento el partido no lo veía muy claro, no se veía para nada muy claro la remontada, no es que hubieran estado siquiera tan ajustados los últimos sets. Eh, pero se le arranca, creo, el cuarto set, como los primeros estuvieron un poco más justos. Pero después este juego tan agresivo, ¿cierto?, que está haciendo Hugo con las primeras bolas, hay un factor importante, creo yo, que fue el tema del VAR, del saque, del TTR, ¿cierto? Porque las revisiones hicieron que los chinos estuvieran mucho más cuidadosos con el tema del saque, por tanto, eh, se les podía jugar a Wanchukin, que es su arma principal, ¿cierto? El tema de sacar, ¿cierto? Y golpear muy fuerte una tercera bola a su primer ataque. Eso cuando te limita el saque, cuando te limitan el saque, que tienes que sacar de una forma que no estaba acostumbrado, o por supuesto que a ese nivel influye un poco, y eso sin duda Hugo lo manejó muy bien. O sea, hay una zona de la mesa que a Hugo prácticamente no se le puede jugar. O sea, toda la zona del revés, desde el medio, ¿cierto? Él saca para que le quede la pelota ahí en el medio revés para inmediatamente, ¿cierto? Abrir muy fuerte si es que apenas puede. Eh, y esa potencia, cuando no logra tomarla él, también se va hacia atrás, toma una distancia, resiste, ¿cierto? Unos cuantos pelotazos hasta que logra meterse de nuevo y Wanchukin no logró salir de eso, o sea, no le lograba ganar esos puntos largos cuando se van a los rallies largos, no logró aguantarlos, tampoco le logró controlar esas primeros ataques tan fuertes, ¿cierto? En gran parte de los puntos, y lo terminó dando vuelta en un partido que literalmente no se veía por dónde en un momento, y lo termina ganando ni siquiera en un set tan justo. El cuarto set, o sea, perdón, el sexto set, le hace dos zapitos que son clave. En el 5-3, le hace un zapito para ponerse 6-3 y le gana en el 10-5 con un sapo así como levantando la pelota atrás. Entonces, imagínate para Chuquín entrar a un séptimo set que te lo ganan con un sapo defendiendo desde atrás. Ni siquiera fue muy justo, fue 11-5. Y se mete un séptimo set con toda la presión de nuevamente tener que representar a China, ¿cierto?, en uno de estos eventos y no lograr estar a la altura siendo el principal candidato. O sea, claro, por un lado, Lin Chidong es el número uno, pero el que está más fuerte o el que viene con más experiencia es sin duda Wang Chuqin y nuevamente no estuvo a la altura de las circunstancias de la China. Tú estás hablando de que en un momento se vio muy difícil ganar
para Hugo, pero ¿sabes qué? Yo me recordaba otros torneos en los que Hugo estaba él arriba, con todo para cerrar, o con una superioridad en algún momento. Por ejemplo, con Truls en París. Los 2 primeros sets los comenzó ganando y con comodidad, y no lograba cerrar los sets. O en el caso también del Mundial de Houston, que estaba 3-0 ganando, no me acuerdo si era cuartos de final o semifinal, y también no lograba cerrar esos partidos. Como que los partidos importantes a Hugo siempre le ha costado cerrar. Y esta vez esos fantasmas desaparecieron completamente. Sí, yo creo que, o sea, hay momentos yo sentí al menos obviamente eh, desde mi visión simplemente de espectador, que Hugo entraba por momentos en un estado como de flow, en el típico estado de flow. O sea, tiene las jugadas juega, me refiero a que juega muy al límite. O sea, el hecho de arriesgar tanto al apenas tener una pelota libre, ¿cierto? Una pequeña pelota que le dan una chance, que se mete un rally, sobre todo cuando está un poco más pegado a la mesa, porque hay dos situaciones de juego que yo veo súper claras. Una situación en la que él está, que parte, ¿cierto? O desde su saque, ¿cierto? Y le queda una pelota, una recepción cómoda, una tercera bola cómoda, ¿cierto? O si es que él flipea, me refiero como a la zona cuando juega cerca de la mesa. O cuando no le logran sacar, evitando su flip, ¿cierto? Y hay otra jugada que es cuando él saca, ¿cierto? Y le flipean. Él saca para que le flipeen, básicamente. Pero le pega muy fuerte, ¿cierto? A la pelota, que hay que flipearle muy fuerte o moverle mucho la pelota, ¿cierto? En el flip, para que eso funcione. Entonces todo el mundo le juega la recepción corta a la derecha, la típica como que lo tratan de llevar allá. Entonces, por ejemplo, con Harimoto hay varios puntos que se la pasan ahí todo el tiempo, pum, 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 desde ese juego corto, ¿cierto? Buscándose ese juego corto. Pero a la primera que Calderano usa esta jugada, que es como que la juega más por el lado, ¿verdad? Y esa pelota apenas se la tocan un poquito, ¿cierto? Se levanta algo y se mete, pero con un bombazo. Y lo mismo pasa cuando él ve que le van a jugar las pelotas profundas, las típicas. No se le puede jugar esa típica pelota profunda al revés, porque también le pega un bombazo. O sea, tiene tan como maxiada esa jugada, ¿cierto? Que le juegan ese push al revés y se mete de pronto bote, ¿cierto? Cuando como venga saliendo, o si es que está cómodo, peor, ¿cierto? Pero aunque venga saliendo, le pega muy fuerte. Entonces es muy difícil controlarle una pelota que le está pegando tan duro, ¿cierto? Al inicio del punto. Entonces rompe los puntos, con esa potencia a cada rato. O sea, De hecho, a mí me sorprendía además, cuando le atacaban, cómo ajá, te contragolpeaba de derecho, era impresionante. Pelotas exactamente. difíciles, súper rápidas que venían y como si nada. Pero es muchas veces bajo el mismo patrón, pues él también tiene una muy buena defensa, y tiene una muy buena defensa cerca de la mesa, y tiene una muy buena defensa, una extraordinaria defensa desde larga distancia. Entonces, en cada situación en la que él entiende que se defendió bien o que logró pillar una pelota, a la siguiente sabe perfectamente. O sea, esto al final, eh, es como todas las cosas, se juega por probabilidades. O sea, sabe ya perfectamente hacia dónde le van a llegar las pelotas, si es que juega fuerte hacia un lado, si es que juega tales saques, o si es que juega tales. Ya sabe perfectamente. O sea, estamos hablando del campeón de la Copa del Mundo. O sea, no está jugando al azar de esa forma. Solo que o sea, se tienen que juntar muchas cosas para poder sostener ese estilo de juego, creo yo. O sea, es, es un tipo de juego que El timing tiene que ser es muy preciso. nuevo. No, no, y es hoy día algo que no es nuevo. O sea, no es que sea de ahora hace poco. No, se viene buscando ese estilo de juego. Es más, Izuka juega exactamente igual. O sea, que es como el heredero de Calderano, juega básicamente bajo los mismos patrones. O sea, saca muy bien, ¿cierto? Entonces te hace el típico saque alto, ¿cierto? Que te le da mucha rotación, que apenas le das una mala recepción, ¿cierto? No duda. O sea, la pelota que, no sé, si tú le abres con esa típica como pelota lenta, ¿cierto? Sobre el Claro. revés, porque sobre el derecho no hay duda. O sea, no puedes subir sobre el derecho porque te van a contraatacar. Pero la contra de revés, a cada una de esas pelotas que les abren desde el revés o desde el derecho, ¿cierto? Con rotación, ¿cierto? Tiene que ser muy fina, tiene que ser muy bajita, cortita,
para que se descontrolen, ¿cierto? Y no logren meter ese bombazo que meten de contra en el revés. Pero Calderano tiene ese juego hoy día como en su nivel más alto, ¿me entendía, no? Entonces es como la máxima representación hoy día de ese juego, tan más bomba incluso que el de los chinos. O sea, los chinos estábamos acostumbrados a que fueran ellos los que nos sacan duro, ¿cierto? Nos pegan fuerte en los primeros ataques. Y los europeos juegan históricamente de un estilo distinto, un poco más de media distancia, ¿cierto? El típico juego un poco más vistoso, etcétera. Pero se viene buscando, insisto, Georgic hace lo mismo con el revés todo el tiempo. Lin Junhu hace lo mismo desde el flip, ¿cierto? O sea, se viene buscando ese estilo de juego hace mucho rato, pero Calderano es tan grande, es tan largo, ¿cierto? Sus palancas son súper amplias para como los más puristas del tenis de mesa que les gustan las palancas cortas y eso. Calderano un poco rompe con todo eso, o sea, juega a una distancia mucho más larga, ¿cierto? Desde atrás se defiende muy bien y contraataca muy bien y, como te digo, todas esas pelotas que le quedan semi cómodas cuando está cerca de la mesa, las está reventando de una manera que incluso los chinos no son capaces de aguantar. Entonces, no fueron capaces ahora. ¿Qué quieren? O sea, imagínate a lo que llegó el tener ese estilo ya al máximo nivel. Igual Derrocar a los mismísimos chinos. en China. En China. En China. Eso es lo mejor. Y bueno, Cristian, también aprovechamos de volver un poco a lo que fue la parte del juego, ya como para ir terminando el análisis. ¿Cómo tú viste a Hugo jugar esa final? Igual recordar, y algo que no hemos mencionado anteriormente, es que Hugo le ganó en este torneo al número 1, al número 2 y al número 3 del mundo, por lo cual Sí. no podía haber duda que se merecía el campeonato. A ver, yo que soy más abogado del diablo, quiero resaltar una ausencia que es la de Fan Zhendong. O sea, en condiciones normales, Fan Zhendong habría estado. O sea, y Fan Zhendong, yo creo que es bastante más duro, es un hueso bastante más duro de roer que los chinos que representaron hoy día en esta Copa del Mundo. Entonces, Totalmente. ese es como el único pero que se le podría poner al logro. Exactamente. Eh, Igual para que la gente sepa, vamos a hablar un poquito en profundidad después de hablar de Calderano lo que pasa con China, así que para que estén atentos. Efectivamente. Lo más importante a destacar con respecto al estilo de Hugo es precisamente el haber, yo le llamo como maxear ciertas jugadas, ¿cierto? Que son típicas del estilo de juego de los chinos. El hecho de jugar tan duro, ¿cierto? Los primeros ataques, ¿cierto? La típica contra, ¿cierto? Fuerte de revés que está hoy día tan de moda. eh, Son cosas que, claro, no son solamente típicas de los chinos, pero es un estilo, ¿cierto? Que vienen haciendo de ellos desde hace bastantes años, que hay varios europeos que lo están, por supuesto, incorporando, que vienen también con el mismo estilo. Pero Hugo hoy día llegó a un nivel de pegarle tan duro, ¿cierto? Tan fuerte, ser tan difícil de leer, ser tan difícil de aguantar, ¿cierto? Esos pelotazos, em, que es incluso sorprendente para los chinos. Imagínate el haber roto, nuevamente como hemos dicho, como tanto dominio y mostrarlo ante los mejores del mundo y ante los chinos. No lo logró es el mismo patrón contra Lin Chidong, es el mismo patrón contra Wang Chuqin de juego, es el mismo patrón contra Harimoto. Eh, no lograron en ningún momento, ¿cierto? Evitar ganarle puntos, o sea, evitar que le lleguen esos pelotazos cuando no logran tomar la iniciativa, ni ganarle los puntos usualmente cuando él tomaba esa distancia, esa larga distancia, ¿cierto? Que toma, que se pone a pasar pelotas, que te devuelve una, te devuelve otra, hasta que se mete de contra y se vuelve a meter el punto, te vuelve a poner presión y hasta que te cansaste y mataste a un gato y ya estás muerto, ¿cierto? Y eso una y otra vez, una y otra vez. Es un patrón de juego que combina dos estilos, creo yo. Combina un estilo que es de una larga distancia que los chinos no están, pero jamás hacen, ¿cierto? Que es mucho más de estilo europeo.
con el estilo como un poco más cercano a la mesa de ser mucho más agresivo con estas pelotas como más libres. O sea, no voy a decir fáciles, ni mucho menos, pero sí como cada oportunidad. Vamos a ver ahora cómo China, ¿cierto?, se prepara para contrarrestar este juego no solamente de Hugo, sino de algunos más que van a seguir ese mismo estilo, como lo han hecho para resolver los diferentes episodios en los que han perdido en la historia, como en algún momento con mi Obirano, mi Guajarimoto o mi Maito, y lo han solucionado de diferentes formas. Y bueno, Cristian, para terminar el tema de Hugo, está la última pregunta. ¿Cómo lo ves tú pensando que ahora en mayo se juega el Mundial? Uh-huh. Bueno, yo lo veo más candidato que nunca, o sea, creo que llega en precisamente su mejor momento, así que sería muy loco que, imagínate hacer el doblete, sería, no, sería una locura. Y bueno, y también menciono honrosa a Thiago Monteiro, que estuvo entrenando a Hugo Calderano, o por lo menos dirigiéndolo en el campeonato. Un jugador histórico que el tenis de mesa de América le debe mucho, y que de hecho yo creo que también rompe con una barrera que tuvo Thiago, es que él estuvo muy cerca de ser medallista en un campeonato mundial. Jugó dobles varones con Kazuo Matsumoto en 2015 y perdieron en cuartos de final contra la dupla de Corea por 4-3 en un partidazo que creo que fue 11-7 en el último set. Entonces, premio también para Thiago. Y bueno, Cristian, ya que estamos hablando también de China, hay muchas cosas que en estos momentos están pasando, datos anecdóticos que yo te quería mencionar para hablar lo que está pasando en este momento con ese país. Primero, la parte graciosa de la jornada es que estaba viendo por internet una entrevista que dio el capitán de fútbol de China luego de jugar con Brasil en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, en donde dijo que China en fútbol era lo mismo que Brasil en tenis de mesa. La vuelta de la vida. Ahora Brasil le está ganando en China en el deporte que No ellos lo vi. se sentían top. Bueno, y de hecho también Increíble, no lo vi. un dato random. Cuando China quiso potenciar el fútbol hace muy pocos años, no sé si tú recuerdas que llevaron muchas figuras del fútbol mundial, Sí, sí. el que estaba como presidente de la Federación China de Era Fútbol, Kai Hua. exactamente, que fue el presidente de la Federación China de Tenis de Mesa que tuvo uno de los periodos más exitosos de su historia. Y bueno, justo hablando de la parte dirigencial, también algo muy llamativo es que justo después de la Copa del Mundo, se realizó una asamblea dentro de la Asociación China de Tenis de Mesa, en donde, de hecho, hay fotos de lo que fue el momento. Se veían a todos los dirigentes y a todos los jugadores que estaban callados, tenían una cara de muerte, hay que decirlo. Estaban todos tomando apuntes. Y lo más destacable de esta asamblea es que el que era el actual presidente Liu Golian, que en su momento fue el entrenador de la selección de varones, ya no va a ser presidente, lo reemplaza por Wang Liqin. De hecho, el nuevo vicepresidente será Ma Long. Imagínate cómo en tan poco tiempo ya pasa también a ser un dirigente del tenis de mesa en China. Entonces, se nota que están los ánimos caldeados, o por lo menos no están muy tranquilos en China luego de lo que pasó en la Copa del Mundo. También hay que recordar París 2024. Juan Chuquín Sí, efectivamente. pierde en una fase muy previa para lo que ellos están acostumbrados con Truls Moregard, por lo cual en varones solamente tienen una medalla. Y también otro tema es que luego de París no se ha visto a Fan Zhendong compitiendo profesionalmente, por lo menos en los torneos del circuito mundial. De hecho, él, dentro de sus razones que decía, es que estaba medio agobiado mentalmente. Y también se le ha visto mucho en eventos sociales, finalmente. En eventos deportivos, jugó exhibición. O de hecho, esta semana estuvo como estrella invitada en una feria de automóviles. Entonces, China no está muy bien. Y la pregunta es, ¿qué está pasando? Tú dices que algo también cíclico. Sí, yo creo que hay dos cosas. Uno es sin duda que las diferentes potencias
más allá de China, las potencias europeas, hoy día mismo Brasil, ¿cierto? Se están acercando cada vez más al profesionalismo, ¿cierto? De los chinos. O sea, al ritmo de entrenamiento, solo que esto es como, es difícil hacer una analogía, ¿cierto? Alguna comparación, pero por volumen, simplemente, por volumen, los chinos, ¿cierto? Son tantos jugadores que se dedican profesionalmente en China, ¿cierto? Al tenis de mesa, que es difícil competirles con una gran cantidad de jugadores del mismo nivel, ¿cierto? De algún país en particular. Por Bueno, eso de Alemania hecho, se tiene. hace no sé cuánto, 10 años se hablaba de que China tenía 15 millones de jugadores federados y en ese tiempo 15 millones eran los habitantes de Chile. Exactamente. Es esa efectivamente la cantidad. Yo escuché que eran incluso más de 20 millones de jugadores federados en China, entonces eh, es muy difícil competir por un término simplemente de volumen. Tienen una liga, la Superliga China, que es sin duda la liga más profesional y de mayor nivel del mundo. Por mucho que nos guste, nosotros seamos más seguidores de la europea y que tengamos jugadores, ¿cierto? En liga europea y eso, es sin duda la liga china la más fuerte de todas. Eh, pero yo creo que esto pasa por un tema de lo mismo que tú hablabas de Kaizenhua. Kaizenhua, ojo que en un momento no era solamente el presidente de la Federación de Fútbol, sino que también de tenis de mesa y de handball, o sea, de handball, de badminton, que son los tres deportes, prácticamente los tres deportes más populares en China. Entonces es como una eminencia dentro del partido, incluso que son, sabéis que son instituciones estatales. Em, y con lo que te decía que son cíclicos, yo creo que esto tiene que ver con que hay diferentes periodos que se condicen en los ganadores del Campeonato del Mundo, el por equipos, los últimos que perdieron por equipos, y los ganadores de las Copas del Mundo. O sea, si tú ves una de las últimas crisis que fue el periodo en el que se retira el Yugolián, ¿cierto? Viene esa transición y en la que también sale Kaizenhua. O sea, este mismo presidente, ¿cierto? Sale en ese periodo en el que pierden en el 2003 la final, o sea, pierden el campeonato del mundo con Schlager y pierden el 2004 la final de Atenas 2004, que son los Juegos Olímpicos. Y venían del último campeonato del mundo que habían perdido por equipos, que es el 2000 en Kuala Lumpur con Suecia. Eh, Esa transición fue la que dejó atrás en algún momento a Colin Wee, a Liu Bolian, ¿cierto? Que alcanzaron a jugar la primera parte de los 2000, ¿cierto? Y que después fueron reemplazados por Wang Liqin, ¿cierto? Wang Hao, y posteriormente a finales de los 2000 con Sanji, que es cierto, y la entrada de Malone y todo ello. Entonces, hoy día se encuentran básicamente en el mismo periodo, o sea, incluso si nos vamos más atrás, encontramos un periodo que también al principio de los 80 domina China, empieza como el dominio chino, finales de los 70 por equipos, a principios de los 80 ya con los campeonatos del mundo individuales que los ganan ellos, y a principios de los 90, a finales de los 80, a principios de los 90 también empiezan a ganar los europeos, y también se condice con los ganadores de las Copas del Mundo de las Copas del Mundo individuales. Si tú revisas los campeonatos del mundo, las Copas del Mundo que pierden están en esos mismos años. O sea, están básicamente como todo sincronizado. Es básicamente cíclico. Entonces, yo creo que hoy día se encuentra China en ese periodo. Sobre todo estando Fan Zhendong, que es quien sin duda sería el representante más fuerte de China hoy día. Eh, Dándoselas de estrella de rock y paseándose literalmente por todo el mundo, porque ha estado en Estados Unidos en partidos de la NBA, estuvo en exhibiciones de tenis, ha estado recorriendo el mundo, ¿cierto? En un mood totalmente distinto al que supongo yo acostumbraba a estar con el equipo chino de tenis de mesa. Igual un dato que yo considero importante, Cristian, es que yo creo que también Fan Zhendong nunca fue ese jugador consolidado que los chinos esperaban tener. Porque claro, si tú recuerdas Río 2016, ya estaba Fan Zhendong en la mira. De hecho, muchos cuestionaron de que haya ido Chan Yike, que no estaba atravesando un buen momento, y en vez de Fan Zhendong. Entonces como que es un jugador
que le costó mucho comenzar a dar los golpes. De hecho, en Tokio de 2020, siendo el favorito, pierde la medalla ante Malone en la final. Y también, para lograr ser por primera vez campeón del mundo, la Federación China en Houston decidió no llevar a Malone para que los jugadores más jóvenes tuvieran la oportunidad también de ganar el campeonato del mundo. De hecho, creo que también no fue Chuchín. Entonces, como que le ha costado dar el golpe a Fan Zhendong y también muestra de que hoy día el equipo chino no tiene esa solidez que en su momento tenía o Malone o Chan Jike o tantos otros jugadores. Sí, yo creo que Fan Zhendong cargó un poco con ese peso porque además pierde unos cuartos de final con Lian Jinkun en un campeonato del mundo, creo que el del 2019, el de la final que le gana a Matías Falk, en el que Malone le gana a Matías Falk. Entiendo que en esa final, o sea, en ese mundial, Fan Zhendong pierde con Lian Jinkun en cuartos de final. Eh, Hay dos factores, creo yo, importantes en ese aspecto con Fan Zhendong, que una, él fue favorito desde muy joven, o sea, desde muy, muy, muy chicos, 18 años, 19 años ya era número uno del mundo, eh, era como candidato, ¿cierto? Le pasó a Malone también, el Malone el 2012 se queda fuera de los juegos por Guangzhou, siendo él número uno del mundo, entiendo. Claro. Entonces... China, por eso yo por eso este año también apostaba a que China iba a dejar afuera a Wang Chuqin y iba a llevar a Malone a París. Y me sorprendió que llevaran a Wang Chuqin y terminó pasando lo que pasó. Históricamente Creo no que se hacían arrepintieron eso harto. los chinos. Yo creo que se arrepintieron efectivamente, porque históricamente apostaban por el jugador, dejaron a Malone afuera el 2012 y la final fue Sanjike con Guangzhou. Dejaron afuera a Fan Zhendong en el 2016 y la final fue Malone con Sanjike. El 2020 ya estaba metido Wang Chuqin, entiendo, ahí yo creo que no había tanta duda de que tenía que ser Malone con Sanjike, o sea, Malone con Fan Zhendong, pero la termina ganando Malone. Yo creo que es eso, una que partió muy chico siendo como candidato, ¿cierto? Y dos, que estuvo muy tapado con Malone, que tuvo una hegemonía tuvo una paternidad sobre su juego, tiene un score muy positivo, ¿verdad? Tienen que ser un score como 15-5, ¿verdad? De los 20 partidos oficiales que jugaron, literalmente el 75% los tiene que haber ganado Malone. Eh, pero eso, ahora más difícil va a estar que gane si sigue recorriendo el mundo como estrella de rock y no enfocándose a los entrenamientos, así que un poco más difícil la tendrán. Yo igual le tengo fe a Lin Chidong. A mí me gusta el a Wang Chuqin yo no le tengo ninguna fe ya. Me cuesta, en cierta medida me pasa como lo que me pasaba con Lin Gaoyuan. En una medida mucho más, en Gaoyuan por supuesto un nivel bastante más bajo, pero claro, cuesta un poco más tenerle más fe. O sea, Lin Chidong creo que es la siguiente figura que va a tener China. Y bueno, Cristian, igual hay que mencionar que en damas aún China se mantiene como la gran potencia en tenis de mesa, por más que alguna vez Japón ha intentado dar el golpe. De hecho lo hicieron en unos juegos asiáticos que ganaron por equipo, pero si uno ve los torneos más importantes, campeonato del mundo, Juegos Olímpicos, China en damas por lo menos está muy, pero muy difícil de que les den una sorpresa. Sí. Pero yo creo que se agradece de todas maneras el que hoy día en varones al menos se vaya rompiendo con esa superioridad, sobre todo desde esta parte del mundo se agradece un montón. ¿No? Y de hecho también piénsalo de esta forma, hoy día tú le estás diciendo al mundo, hoy día se rompió una hegemonía, pero ojo, no una hegemonía solamente con China. Antes o ganaban asiáticos o ganaban europeos. Ahora por primera vez un americano logró hacerlo. En un país que, si bien en América han sido potencia, no han sido potencia mundial. Entonces, ¿de qué es posible? Es posible. De hecho, si uno ve a India, cada vez están jugando mejor. Entonces, otros países que no han tenido la posibilidad, hoy día está la demostración de que, oye, esto es solamente cosa de tiempo, esto es hacer un buen trabajo y puedes tener un campeón del mundo. Sí, o sea, yo creo que a mí no me gusta así como pintarle pajaritos en el aire a nadie. No creo que el proceso de Calderano sea muy replicable, por ejemplo, en países como nosotros, o sea, con la cantidad de recursos que tenemos en verdad para los deportistas en general.
Brasil apostó desde los Juegos Olímpicos, previo a los Juegos Olímpicos, ¿cierto? De Río, apostó de una forma totalmente distinta al deporte. Y Calderano es fruto de eso, fruto de esa política deportiva como de Estado, ¿cachai? Se le invirtió muchísimo dinero desde siempre, desde muy joven participó en la mayoría de campeonatos internacionales del circuito. Y replicar eso no es tarea sencilla y nos deja a todos, ¿cierto? Claro, con la posibilidad abierta, pero por supuesto que con mucho trabajo, ¿cierto? Por hacer para poder siquiera acercarse, ¿cierto? A un logro como ese. Y bueno, Cristian, ya que hablamos de América, no podemos no mencionar la actuación que tuvo Bruna Takahashi, la primera jugadora brasileña en llegar a cuartos de final en una Copa del Mundo. ¿Y de qué forma? Primero sorteó la fase de grupos, pero en la primera ronda, en la primera llave, venció a Bernadette. ¿Qué te parece? Bernadette Sox, efectivamente. Y por 4-0, contundente. Sí. Sí, imagínate, Bernadette fue campeona europea, una jugadora que está siempre dentro de las 15 mejores del mundo. Yo creo que eso habla no solamente bien de Bruna y de Hugo particularmente, sino que eso ya es demostrar claramente que es un trabajo como de la Federación Brasileña, del trabajo deportivo de Brasil, básicamente. Entonces, que hoy día tengan dos representantes dentro de los 8 mejores en una Copa del Mundo, uno como campeón del mundo y la otra como primera como representante brasileña dentro de los cuartos de final, imagínate. Habla muy bien del proceso que están haciendo ellos y vienen con gente detrás de ellos que seguramente, imagínate el techo que tendrá Izuka y los distintos deportistas que vienen abajo. Entonces, es para aplaudir derechamente el proceso que ha hecho Brasil con estos jugadores. Y también otros resultados también. Adriana Díaz logró clasificar a la llave final, donde perdió con Mimaito, pero tuvo una gran participación en grupo, donde él venció a Pavade y a Kaufman. Mientras tanto, en los varones también hubo un lamentable enfrentamiento en fase de grupos de dos jugadores americanos, Kanak Ya y Horacio Cifuentes. Una lástima que se hayan enfrentado en grupos, porque uno va a una Copa del Mundo para enfrentar, no sé, contra un europeo, después con un asiático, pero no, justo en el grupo tocan los dos jugadores americanos. Y lo destacable de este grupo es que Kanak logró salir primero y logró clasificar a la llave final. Y tuvo un partido muy destacado en esta fase de grupos con Dan Q, el jugador alemán, que era el gran favorito del grupo. Y terminan empatando a 2 y luego, gracias a este resultado, logra clasificar Kanak a la primera ronda del torneo, en donde fue eliminado. Pero también que Kanak esté dentro de todo volviendo hace muy poco a la actividad, creo que llegar a la primera ronda de un torneo como una Copa del Mundo es algo totalmente increíble. Y bueno, Cristian, ya llegó la hora de finalizar este programa, pero no podemos no reconocer lo más destacado esta semana, en donde Gustavo Gómez participó en un torneo y tuvo una excelente actuación venciendo a un jugador chino. Ojo, esto muy rara vez ocurre en Chile. Venció a Wang Chunan por 3-2 en un partido muy peleado, y por lo cual es un gran resultado para Gustavo Gómez, que lamentablemente, esto fue en fase de grupos, no logró clasificar, pero porque perdió el partido definitivo con Ionescu 3-1. También un partido que tuvo algunas posibilidades en algunos sets que no lo logró cerrar, pero felicitar a Gustavo por esta gran semana. Sí, imagínate, Gustavo viene de hacer un partido que incluso tuvo chances de ganar contra Gaussi. O sea, imagínate al nivel que, o sea, es que imagínate al nivel que está jugando. Pierde 3-1 con Ionescu, que es un jugador de primer nivel también internacional, y le gana a este chino. Así que yo creo que Gustavo está cada vez más madurando su juego y consolidándose a nivel internacional, que es lo que está terminando de hacer en su carrera. Así que muy bien por él y muy felices. Somos aquí grandes fans de la selección en general y de Gustavo particularmente. Y recordemos que también Gustavo en el último tiempo ha estado muy bien en los torneos americanos, normalmente está dentro de los 8 mejores, así que nada que decir, felicitaciones. Ha estado en cuartos de final en todos los campeonatos importantes, a un pasito de
de esa medallita en los eventos más importantes de América. No tenemos ninguna duda que en algún momento se le dará. Y también estaba con un compañero de trabajo en D-Sport, con Mauricio Triviño, recordábamos cuando Gustavo Gómez tuvo a nada de ganarle a Hugo Calderano en Argentina. Una anécdota Cierto. que también sale a la luz después de lo que hemos hablado en todo este podcast, en el cual Hugo Calderano Sí. es el campeón de la Copa del Mundo. Bueno, pero ojo que hay otro jugador chileno que también le ganó a Hugo Calderano, que la gente que juega hace más tiempo seguramente lo recordará, pero Iván Ibarra, un jugador lapicero de paleta cuadrada que lo conozco hace muchísimos años, de hecho hace poco tiempo estuvo en el club, fue a paletear un ratito. Él le ganó en un sudamericano sub-15 o algo así, le ganó a Calderano en un grupito y algo que claro, pasó como anécdota ahora después de tanto tiempo, pero efectivamente hay otro jugador. El otro día estuvo en Spinhouse y yo le dije así como a los chicos del club que él haya ganado Calderano y nadie me creía. Era lógico que me dijeron, no, imposible. Si yo estaba peleando por allí, le grité. Y como, Iván, ¿tu mejor triunfo cuál fue? Y me dice, Hugo Calderano. Y así como, no, no puede ser sacar la cabeza. Así que sí, hay otro jugador que le ganó a Hugo. Y también, Podríamos decir que tenemos un jugador que le ganó al último campeón de la Copa del Mundo. para que vean ustedes. Bueno, y tú jugaste con Efectivamente. Malonji Changi, que ahí también hablando de jugar con Hay jugadores de varios clase mundial. jugadores, sí, hay varios jugadores que jugaron con ese tipo de jugadores importantes. Así que Andrés Cortés jugó, Carlier también jugó con San Jique. Varios jugadores. Bueno, Así que tenemos para contar anécdotas. claro, y de hecho también una anécdota, pero en Argentina. Un jugador que venció a Calderano también en su momento, Fermín Tenti. ¿Quién es Fermín Cierto. Tenti? Un jugador que jugó Juegos Olímpicos de la Juventud, uno de los mayores Era muy bueno. prodigios del tenis de mesa argentino. ¿Qué fue de él? Ahora es jugador profesional de tenis. De hecho, esta semana ganó su primer partido en un Challenger. Así que para que vean que Sudamérica tiene Ojalá tener mucha muchas historia anécdotas con para... Calderano. Efectivamente. Para, Efectivamente, muy bien. para que vean lo que es el tenis de mesa de América. Bueno, Cristian, como siempre, ha sido un gusto conversar contigo en este podcast y bueno, a celebrar estos triunfos que no se dan Así todas es, las veces. efectivamente. Bueno, un gusto para mí siempre hablar de tenis de mesa. Así que muchas gracias por la invitación y siempre dispuesto a esta linda tarea de informar acerca de nuestro deporte. Y la invitación es para ustedes a seguir sintonizados con este podcast porque próximamente tendremos una nueva versión con lo que será el Campeonato del Mundo a disputarse en Qatar en mayo. Así que un fuerte abrazo y nos estamos viendo en un próximo episodio. Chau, chau.